Que Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a tener la segunda parte de la predicación. Estamos en el mismo texto que la semana pasada, pero vamos a estar viendo como la segunda sección. Pero permítanme como reconectarlo con lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hay algunos de ustedes que tienen muy buena memoria y seguro se acuerdan de todos los detalles, pero hay otros que no tanto. Entonces vamos a intentar como unir lo que veníamos diciendo con lo que faltó por compartir. Y siempre les animo cuando ustedes lean las escrituras, cuando ustedes las estudien, que no solamente se limiten a lo que a lo mejor el texto en particular, quizás un verso o una porción pequeña está diciendo, sino siempre tratar de entenderlo dentro del contexto más amplio que es el como mínimo el capítulo y si es posible también el libro, porque eso nos ayuda a honrar el sentido en que las cosas fueron dichas. Dios tiene una sola palabra, un solo mensaje. Nosotros somos los que nos ponemos a inventarnos a veces muchos significados. Entonces, estamos en Colosenses. Pablo ha escrito a esta iglesia joven, una iglesia saludable, una iglesia que aparentemente todo va bien, pero que de alguna manera está siendo amenazada por algunas enseñanzas que tienen una mezcla de judaísmo cristiano, cristiano en el sentido de que eran personas que aparentemente se habían hecho cristianos, pero habían mal entendido la fe cristiana y estaban enseñando a cada iglesia gentil donde ellos se enteraban que llegaba el evangelio, que también tenían que hacerse judíos, algo que no era lo que Dios quería y algo por lo que Pablo mismo estuvo batallando, lo vimos en el libro de los Hechos. O sea, una enseñanza que permeó la primera generación de cristianos, una falsa enseñanza, eran los judaizantes. Hay más de un lugar en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, donde van ustedes a encontrar cómo se está corrigiendo eso. Gálatas es otro buen ejemplo de eso. Pero eso no es algo nuevo de aquel momento que ya pasó de moda. Todavía hoy en día hay muchos lugares donde se está enseñando algo parecido, en el sentido de que hay que estar regresando a las raíces hebreas. Nosotros no tenemos que regresar a las raíces hebreas. Tú no eres hebreo, no tienes que convertirte en un hebreo. De hecho, en misma carta a los romanos, Pablo explica que hay un nuevo Israel, el Israel de Dios. Incluso aquellos que estaban allá, que fueron parte del Israel histórico, no todos fueron considerados el Israel de Dios, sino los que dentro de ellos tuvieron fe. En este caso, aunque no había llegado Jesús, tuvieron fe en Dios y en las promesas de Dios y se hacen parte del plan de Dios. Y otra enseñanza que también estaba contemporánea con el nacimiento de la iglesia se llamaba gnosticismo, que es una mezcla de filosofía griega y también de creencias paganas de la época. En ese primer siglo también se conformaron esas ideas y estaban caminando juntos dentro de la iglesia. Y hoy en día también hay mucho de gnosticismo, aún a veces hasta dentro de las iglesias. Y por eso tenemos la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios ha sido tan fiel que Dios ha dado su palabra. Ahorita en la mañana, o sea, más temprano en la tarde, hablaba con Brian y le hablaba de la palabra de Dios y el cuidado de Dios para su pueblo. Dios nos ha dado por escrito su palabra para guiarnos. Lamentable que a veces tenemos la palabra y no la leemos. Pero Pablo les está escribiendo en este caso a estos cristianos que están en peligro de ser engañados, como también nosotros necesitamos continuamente el ser exhortado, el ser instruido, el ser advertido, porque también para esta época el diablo tiene también la misma intención de engañarnos, de extraviarnos, de hacerte vivir una vida infructuosa cuando mezcla cosas de verdad con parte de mentira. Y acá lo que estamos viendo es que Pablo usa, primero que todo, poner el fundamento de la verdad fundamental que tiene que ver con Cristo. Y habla acerca de Cristo diciendo, miren, en esta persona es en la que ustedes han creído. Cristo no es un pequeño Dios, Cristo no es esto, Cristo es Dios. Dios, el Creador, que se hizo
hombre que vivió entre nosotros y hizo una obra completa. No le crean a otras personas que están viniéndoles diciendo que ahora tienen que ustedes regresar a lo que ya hizo. Cuando le tocó predicar a Mario, habló de esa otra porción que también la tenemos ahí y usó el texto de Hebreo, donde también se enseña igual que muchas cosas que están en el Antiguo Testamento eran sombra, eran una referencia limitada a una realidad que se iba a cumplir después en la persona de Cristo. Tú ahora tienes la realidad. La realidad. No tienes por qué recorrer de nuevo el recorrer hacia el pasado, a lo que allá fue dicho, como una sombra, como una figura de algo que lo que estaba era un símbolo, estaba significando algo que iba a pasar después en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. Ese entendimiento nosotros tenemos que sea ampliado, de que la persona de Cristo es suficiente, de que la obra de Cristo es suficiente. Pero para que tú aceptes esa realidad, tú tienes que entender la magnitud de quién es Él y de lo que Él ha hecho a tu favor. Y cuando pasábamos por los primeros 2 capítulos, veíamos que en Cristo estamos completos, que en Él habita toda la plenitud de la deidad, de forma corporal. Pero ahora dice que nosotros estamos completos en Él. Nosotros hemos sido constituidos en su cuerpo. Hemos sido identificados con Él como en uno solo. Y hace apenas 8 días estábamos viendo que no solamente Cristo murió por nosotros en la cruz, sino que nosotros también morimos con Él. Nosotros fuimos crucificados. Nuestro viejo hombre fue crucificado ya. Es un hecho para Dios. Dios lo ve de esa manera. Y nosotros necesitamos que nuestro entendimiento vaya cambiando. Es lo mismo que Pablo les escribió a los cristianos de Roma, que todavía no los conocía personalmente, en el capítulo 12, los primeros 2 versículos. Le dijo, ustedes necesitan ser transformados por medio de ¿qué? De la renovación de su entendimiento. Cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Tú no cambias porque empiezas a visitar la iglesia. Ni siquiera tú cambias porque empiezas a escuchar nuevas ideas. Tú cambias cuando el Espíritu de Dios obra en tu corazón. Dios cambia primeramente tu corazón, tu ser interior. Y en este caso hablábamos la semana pasada que Dios te ha hecho una nueva creación, una nueva persona. Dios no vino solamente como para pasar un pañito, te limpió de los microbios. No, Dios te hizo una nueva creación. Y ese viejo hombre, Él lo puso en la cruz. Y ahora nosotros estamos habitando el mismo cuerpo que va a perecer por causa del pecado, pero que hay promesa de resurrección de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Pero mis hermanos, hay 3 realidades que han pasado contigo si eres un hijo de Dios. La primera es que has sido regenerado. Has vuelto a nacer. Dios te ha hecho una nueva persona. Y eso es un hecho pasado. Eso fue hecho en la cruz y se hace realidad en tu vida el día que tú pones tu confianza en Jesús, el día que tú te rindes a Él. Pero también a partir de ese mismo momento empezó otra obra en tu vida que se llama santificación. Dios está obrando en tu vida y el texto que nos ocupa hoy tiene que ver con explicarnos un poco eso que Dios está haciendo. Y eso se va a terminar el día de la resurrección de tu cuerpo, el día donde Dios te glorifique, la glorificación. Ese es el último día de tu santificación. Y el primer día de tu santificación fue el día en que Dios te regeneró. Durante ese lapso de tiempo, ya sea que tú partas con el Señor porque se te acabaron los días en la tierra o porque Cristo regrese, pero todos esos días Dios va a estar obrando en ti la santificación. ¿Qué está haciendo Dios? Dios te está conformando a la imagen de Cristo. Esa es la obra que Dios está haciendo. Cada día tú te levantas con un plan diferente, probablemente, según tu manera de pensar. Tú te levantas pensando, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, pero lo que Dios está pensando para ti, para el día lunes, mañana, es voy mañana a obrar en Él para conformarlo más a la imagen de Cristo. Ese es el primer pensamiento que tiene Dios para ti. Las demás cosas para Dios son secundarias.
y muy probablemente y muy seguramente son complementarias. Todas las demás cosas que tú vas a estar viviendo, Dios va a querer usarlas para ayudar a ese su propósito principal contigo, que es conformarte a la imagen. A lo mejor lo que mañana tienes para vivir es una gran alegría. Dios quiere usar esa gran alegría para conformarte más a la imagen de su Hijo. A lo mejor mañana lo que vas a vivir, a lo mejor una gran frustración o una gran preocupación o algún gran problema. Dios va a usar eso para conformarte a la imagen de su Hijo. Cada cosa que estás viviendo ahora mismo, tienes que entender que Dios lo está usando para eso. Porque esa es su meta. Porque esa es decíamos, es tu mayor necesidad. No solo es la prioridad de Dios, sino que es lo que Dios necesita hacer en ti, lo que tú necesitas que Dios haga en ti. Eso se llama santificación. Es una obra que está garantizada porque ya Dios la hizo allá. La obra de Cristo en la cruz completó todo eso. Tu regeneración, tu santificación y hasta tu glorificación. Todo está garantizado, mis hermanos. Y es algo que Él no solo ha garantizado, sino que Él está comprometido en hacer. No es que tú eres el que eres capaz de hacerlo. Él es el que es capaz de hacer lo que se ha comprometido en hacer. Esa es su obra. Es lo que está haciendo el Espíritu de Dios en ti. Mi hermano, es una gran noticia. Eso debe traer paz a nuestro corazón. De que cuando miras tus defectos, cuando miras las cosas que a lo mejor tú no estás todavía logrando, tú digas, wow, Dios está obrando en mí. Pero también debiera traer, y el texto de hoy también lo va a estar enseñando, debiera traer en nosotros también un compromiso con el Señor, de nosotros participar activa y comprometidamente en nosotros colaborar en lo que Dios está haciendo. No para ayudar a Dios, porque Dios no necesita de tu ayuda, sino para no resistirnos, para no oponernos, para no estorbar a lo que Dios está haciendo, para que no tenga que decirnos Dios lo que leíamos hace unas semanas atrás cuando Mario nos estaba guiando en el estudio de los Hebreos, que debiendo ser ya maestros, todavía Dios tiene que tratarnos como unos niños pequeños. O sea, a veces, y eso es lo que el texto está infiriendo ahí en más de un pasaje, hay más de un pasaje que hablan de eso. Al parecer nosotros los cristianos podemos caminar con Dios de una manera tal que se van cumpliendo los propósitos de Dios en su momento y a su manera. Pero tal parece, con un texto como ese, que nosotros los cristianos de alguna manera, Dios nos da un margen de libertad para que nosotros participemos. Y a veces, lamentablemente, lo que estamos es como entretenidos o estorbando, inclusive resistiendo a lo que Dios quiere hacer. Y por eso pasajes como este que vamos a estar viendo. Ahora es importante, cuando hablábamos la semana pasada, que cuando estemos viendo este capítulo y el resto de la carta, nosotros no nos acerquemos a esta parte práctica, donde se nos va a decir, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro, no hagan esto, con una mentalidad como la que Pablo está corrigiendo en el capítulo anterior. Pablo en el capítulo está diciendo, no digas que hagas esto, ni le hagas caso al otro que te está diciendo no hagas esto, no hagas lo. Eso es religión. Eso no es cristianismo. Por eso no podemos entrar a este capítulo pensando mira, Dios me está diciendo no hagas esto y tengo que hacer esto otro. No es eso lo que se está enseñando acá. Lo que se está enseñando, lo que Pablo está tratando de enseñar es, desde el capítulo antes, mira, Cristo hizo una obra completa. El Espíritu de Dios está en tu vida haciendo esto. Entiende lo que Dios está haciendo, es lo que Pablo está tratando de hacer. Abre tus ojos, abre tu entendimiento. Y era su oración en el capítulo 1. Entiende lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Ahora lo que tú tienes que hacer es ponerte en sus manos y participar con Él. Ser consciente de por dónde Dios te está llevando. Porque lamentablemente a veces nosotros los cristianos estamos viviendo algún momento de nuestra vida donde estamos un poco desubicados, un poco centrados en nosotros. ¿Pero por qué? Porque nuestra manera de pensar no ha cambiado. Nuestra mente necesita cambiar. Dios nos ha otorgado la mente de Cristo. Pero tú puedes decir que todos tus pensamientos están alineados con Cristo.
Eso es algo que Dios quiere hacer. Es algo que Dios está haciendo. Pero es algo que todavía está como, vamos a decir, a medio completar en nosotros. En el primer punto, decíamos que una de las primeras cosas para vivir una vida resucitada es esto que estamos hablando. ¿Dónde te ves? Nuestro entendimiento. Y esos primeros 4 versículos hablaban de 2 maneras de pensar. Una manera de pensar donde estamos enfocados, donde nuestra mente, nuestros pensamientos están enfocados en el cielo, y otro en la tierra. Y corregíamos que en el cielo y en la tierra no está hablando de que nosotros estemos pensando nada más en las calles de oro, en el día que estemos en su presencia, en los ángeles, como hay iglesias por ahí, que nada más que los temas que se tratan es o de ángeles o de demonios. No se está hablando de eso. Lo que se está hablando es de, cuando se habla del cielo, es de Cristo gobernando sobre nosotros. Y es lo que el texto mismo decía. Pongan los ojos, pongan la mira, si pueden recordar conmigo ahí, versículos del 1 al 4. Si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es el enfoque que Pablo quiere poner en nosotros, los cristianos, en los colosenses, pero también ahora en nosotros. ¿Qué cosa es pensar en el cielo? ¿Qué cosa es pensar en las cosas de arriba? Incluso creo que, no sé si se los dio tiempo a explicárselos o no. Cuando usted busca en el griego original, no dice cosas del cielo. Dice lo de arriba o lo de la tierra. Es la frase. Lo que el traductor coloca esa palabra cosas para ayudarte a entender. Igual que en la versión Reina Valera vas a encontrar después abajo en el versículo 5 que dice lo terrenal. En otra versión como en la que tenemos acá, que es la nueva versión de las Américas, dice su cuerpo terrenal. Pero el texto no está diciendo, no está hablando de cosas ni de cuerpo. El texto solamente dice lo de arriba o lo de la tierra. Son 2 formas de pensar. Las personas sin Dios viven pensando como si esto es todo lo que hay, ¿o no? Cuando tú no eras cristiano, ¿qué pensabas? Esto es todo lo que hay. Esta vida es la única que existe. Y hasta si creyeras en Dios, si hubiera un Dios, bueno, sí, quizás hay un Dios, pero en tu día a día tus decisiones es como esto es todo lo que hay. Y es lo que Pablo en un lugar dice, bueno, si esto es todo lo que hay, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, en esta vida sin Dios, como vive el ser humano sin Dios. Y les decía que esa es la vida en Adán. Desde Adán hasta hoy, el ser humano vive de esa manera. Después que el ser humano le dio la espalda a Dios, de ahí en adelante, día tras día, cada generación, vivimos casi que como si Dios no existiera. O por lo menos, si está por allá. Pero aquí estoy yo y yo soy el Dios de mi propia vida. Yo hago lo que yo entienda. Eso es vivir con los ojos puestos en lo de la tierra, como si esto es todo lo que vive. Pero mis hermanos, si somos honestos, ¿cómo vivimos esta semana que acabó de terminar? ¿Cómo viviste tú? Y con eso no quiero ponerte incómodo, pero sí. ¿Cómo viviste tú esta semana, estos últimos 7 días? ¿Lo viviste como si esto es todo lo que hay? Probablemente sí, si somos honestos. ¿Por qué? No es porque eres un mal cristiano, aunque de alguna manera eso nos confronta, pero es porque es la manera de pensar que hemos heredado de Adán. Es como piensa todo el mundo, es como fue entrenada tu mente para pensar. Así piensa la mente de un ser humano de forma, lo que la Biblia llama el hombre natural. Y no es porque es natural, sino porque es como es de forma común el ser humano. Dios tiene que cambiarte esa manera de pensar. Esa es la obra que está haciendo Dios en el corazón de nosotros. ¿Qué cosa es pensar en lo celestial? Es ganar, crecer en ese entendimiento de que Cristo es Dios, que está sentado
a la diestra del Padre. Si somos honestos, durante esta semana, ¿ese pensamiento pasó por tu mente? En algún momento de la semana, ¿pasó por tu mente que Cristo está sentado a la diestra del Padre? Creo que lo explicábamos la semana pasada. La implicación de que está sentado, ¿qué cosa es? ¿Cuándo te sientas tú? ¿Cuándo te sentaste ayer? O quizás a lo mejor ayer fue diferente. Pero el viernes, ¿cuándo fue que te pudiste sentar? Cuando terminaste la obra del día. Cuando ya no había más nada que hacer o cuando ya no podías hacer más nada. Y entonces te sentaste. El sentarse implica una obra terminada. ¿Por qué Cristo se sentó? Porque terminó todo lo que tenía que hacer a favor tuyo. Todo lo que Él ya se había propuesto, lo hizo. Y lo decíamos, que el Evangelio implica todo lo que Cristo hizo. Que se encarnó, que murió en la cruz, que resucitó, que ascendió y entonces se sentó. No puedes mirar a Cristo y, como pasa con la Iglesia Católica, que miran a Cristo y ¿dónde lo ven? En la cruz. Cristo no se quedó en la cruz. Pero tampoco se quedó en la puerta de la tumba. Ni del lado acá ni del lado allá. Cristo ascendió y se sentó. ¿Cuánto tú ves a Cristo todos los días? Conscientemente en tu día a día, tú lo ves sentado. ¿Cómo tú relacionas cada día con tu día a día, con las cosas que tú vives, con las que vas a vivir mañana lunes? ¿Cómo vas a poder conectar lo que vas a vivir mañana lunes con Cristo sentado? Cuando tienes un problema, ves a Cristo sentado, hizo una obra completa a tu favor. Necesitas crecer en el entendimiento de que Cristo se sentó, de que lo que Cristo hizo fue suficiente, de que Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Eso implica que tú no puedes hacer nada sin Él. Como Él lo mismo dijo en Juan 15, sin mí nada puedes hacer. Ahora, ¿eso implica que tú no puedes hacer nada? ¿Eso implica que tú estás atado de pies y manos y que no puedes ni respirar? No. Eso implica de que tú puedes intentar vivir independiente de Él, como es la vida sin Dios, como es la vida en Adán. Pero eso no te lleva a nada más que a muerte. Porque muerte no es otra cosa que es separación de Dios. Es una vida separada de Dios, una vida infructuosa. Todas las cosas que tú has hecho esta semana sin Él, ¿de qué te sirve? De nada. Todo lo que tú has hecho en Él es lo que tiene valor eterno. Lo que mañana lunes vas a hacer sin Él es temporal. Se va a quemar por el fuego. Lo que hagas mañana en Él va a ser eterno. Son las dos opciones que tenemos. Vivir para nosotros o vivir en Él. Y con eso les explicaba desde la semana pasada que lo que Pablo está tratando de enseñar, y Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, no es que de pronto ahora tenemos que convertirnos en monjes y meternos entre cuatro paredes a cantar canciones y estar ahí. Que bueno, en los momentos que podemos cantar canciones, en los momentos que podemos tener un retiro y orar, qué bueno. Pero esa no es la vida natural, normal de todos los días. Dios no está queriendo que tú dejes tu trabajo. Dios no está queriendo que tú abandones tu familia. Dios lo que te quiere es enseñar a vivir en Él. A que la presencia de Dios en tu vida gobierne tu vida. Gobierne tus pensamientos antiguos sean renovados con la verdad de Dios. Y tú empieces a ver cada cosa, cada circunstancia, cada relación, cada decisión desde la perspectiva de Dios. Y entonces te va a ir mejor. Yo les tengo un ejemplo práctico. Mi esposa, siendo una adolescente, creo que se lo hemos contado a más de uno, siendo una adolescente le dijo a su mamá: mami, ¿qué puedo hacer yo para que no me pase lo que te pasó a ti? ¿Qué le pasó a su mamá, que era alguien que era cristiana de tercera generación, pero se casó con una persona no cristiana? Y sufrió las consecuencias, porque siempre que hacemos la voluntad de Dios, vamos a vivir los frutos de caminar en su voluntad. Y siempre que vivimos a nuestra manera, vamos a experimentar los frutos de vivir fuera de su voluntad. En su niñez, en su ignorancia de su momento, ella fue consciente de que por ahí no era, pero no sabía para dónde. Y su mamá le dijo: mija, haz lo que yo no hice.
Desde ahora que eres una niña, empieza a orar por el que va a ser tu esposo. Ella tenía 12 años. Ella empezó a orar. No es que ella era una buena cristiana. De hecho, en el proceso, una de las cosas que pasó fue que se convirtió. El Señor se le reveló en ese tiempo. Lo que simplemente ella hizo fue rendir su vida, esa área de su vida, rendirla a la soberanía de Dios, al señorío de Cristo, a Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque eso es lo que significa la segunda frase, a la diestra del Padre. ¿Qué significa a la diestra del Padre? Que es el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra para gobernar la vida en todos los aspectos. Nosotros lo creemos, lo tenemos en nuestra doctrina, pero no lo vivimos. Es una verdad que necesitamos entenderla, pero que necesitamos abrazarla. Entender que necesitamos desesperadamente a Dios para todo. Que Cristo necesita ser el Señor, no porque Él le hace falta, porque Él sabe que sin Él nosotros estamos perdidos. Ella oró. El Señor, ¿y por cuánto oró? Oró por un año. Todas las noches ella oraba por el que iba a ser su esposo. Bueno, en ese año yo me convertí. Y al año nos conocimos y ayer estábamos celebrando 40 años de casados. Mis hermanos, eso hace la diferencia. Y no es porque ella sea más cristiana que nadie. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene ejemplo en su propia vida, testimonio de primera mano de aquello en lo que tú te has rendido a Dios, en lo que tú has hecho la oración de Getsemaní, que hizo Jesús. No, Padre, yo quisiera esto, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Donde quiera que tú has hecho eso, Dios se ha glorificado en tu vida. Pero lamentablemente, con mucha más frecuencia, todos nosotros, incluyéndome a mí, también tenemos la otra experiencia de cuando ni siquiera nos acordamos de contar con Dios. O que no queremos ni contar con Dios porque sabemos que Dios nos va a decir hasta que no es por ahí, que es por acá. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Eso es vivir en Adán. Y lo que nos pasa es que todavía nuestra mente sigue en Adán. En nuestro corazón, si eres un hijo de Dios, probablemente en tu espíritu ya tú anhelas a amar a Dios, servirle, obedecerle, pero en tu mente necesitas ser renovado. Dios tiene que cambiar tu manera de pensar en cuanto a Dios primeramente, pero en cuanto a ti también. Y empezar a abrazar el rendirte a Él, el deleitarte en hacer su voluntad, el entender que su voluntad no siempre va a ser lo que tú quieres, pero que en última instancia, aunque hasta el principio no parezca lo más agradable, al final te das cuenta que es agradable, buena y perfecta. Porque su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Acá, esta es la enseñanza que está poniendo Pablo para los colosenses. Ustedes en Cristo están completos. Dios está haciendo una obra en ustedes preciosa, pero ustedes necesitan que su entendimiento se abra para entender más profundamente que Cristo merece gobernar sus vidas, que el Espíritu de Dios está obrando en ustedes una transformación que empezó el día que le conocieron y va a terminar el día en que sean glorificados. Y eso es lo que dice la segunda parte acá, cuando leíamos el versículo 4. Cristo nuestra vida sea manifestado, desde el anterior. Ustedes pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados en gloria. Está hablando de pasado, de presente y de futuro. Pero aunque Pablo está hablando de las tres cosas, los colosenses estaban viviendo en su presente, como tú y yo ahora estamos viviendo en nuestro presente. Pero nuestro presente está conectado con lo que Dios hizo antes por nosotros. Y si hacia adelante tenemos una garantía, una promesa. Pero en otras palabras, Pablo le está diciendo, sean consecuentes. Ustedes están en el presente. Que su presente esté en armonía con su pasado, con lo que Cristo hizo por ustedes y con lo que Cristo va a hacer a favor de ustedes. Ahora es el tiempo de la santificación. Ahora Dios está haciendo esto. Vivan
Sean conscientes de lo que ahora Dios está haciendo en ustedes. Y esa es la batalla del Espíritu del Señor con cada uno de nosotros. Y ahí es donde viene el segundo punto. Y es la primera sección de que sigue ahí, que es el versículo de 5 al 9, que es: considérense muertos a la antigua manera de vivir, que es de esa humanidad en Adán. Considérense muertos. ¿Qué cosa es entonces lo terrenal? No es que dejo de trabajar, es todo lo que corresponde a la vida sin Dios, a la vida en Adán. Y es este otro pasaje que sigue. Dice, por tanto, y ese por tanto que ahorita nos leía Efraín, por tanto es con eso que hemos hablado anteriormente, en todo lo que vamos hablando hoy, lo que veníamos hablando la semana pasada. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. O sea, lo terrenal en ustedes. ¿Y qué cosa es? Y ahora empieza a mencionar cosas que expresan que estamos viviendo en lo terrenal. La fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia. Ahora, aclarando fornicación, en sentido más estrecho de la palabra, en el contexto nuestro actual, cuando escuchas esa palabra, fornicación, nosotros pensamos en relaciones sexuales fuera del matrimonio, sobre todo dos personas que no se han casado. Y sí significa eso. Pero en el contexto en que está dicho esto, en el lenguaje griego, era más amplio. Tenía que ver con toda práctica sexual fuera del orden de Dios. Todo desorden, toda inmoralidad sexual. ¿Sabe qué está incluido ahí? Una cosa tan frecuente en nuestros días y tan abundante, aún dentro del pueblo cristiano, que se llama pornografía. Eso está incluido ahí. Porque eso es inmoralidad sexual también. Si tú has nacido de nuevo, si Dios está obrando en tu vida, ten por seguro que lo que el Espíritu de Dios está haciendo en ti es haciendo morir todo lo de Adán. Todo lo de Adán. Nada más que hay dos opciones. Cada cosa que está gobernando tu vida, cada hábito que tú tienes, cada costumbre, cada deseo, y ahí está la lista, y todas estas cosas los puedes poner en cualquiera de esas categorías. Lo mismo en un hábito, que en un deseo, que en una práctica común. Cada una de esas cosas, nada más que hay dos opciones. O es en Adán, o es en Cristo. Piensa, cualquiera de estas cosas las puedes colocar en Cristo. ¿Cristo haría algo así? Y si Dios está formando a Cristo en ti, entonces son incompatibles con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Son incompatibles. Son contrarias. Contrarias. Por eso el texto dice también acá, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. O sea, estas cosas provocan la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no fuimos creados para el pecado. El pecado es antinatural. Por eso le decía que aunque encontramos que Pablo le dice al hombre natural, no está diciendo natural en el sentido en que nosotros a veces estamos entendiendo. Cuando Pablo dice el hombre natural es como son la gente que no tiene a Dios, la mayoría de las personas, pero no es porque sea natural, porque el pecado es antinatural. Dios no nos creó para pecar. Dios no nos creó para pecar. Cuando Dios envió a Cristo, y Cristo murió en la cruz, ¿por causa de qué fue? Por causa de nuestro pecado. Mi hermano, si eso le costó a Cristo su propia vida, su sacrificio, ¿cómo nosotros vamos a seguir reteniendo, abrazando lo que a Cristo le costó dar su vida por nosotros? No podemos tener las dos cosas. No podemos. Son excluyentes. El pecado excluye a Cristo y Cristo excluye el pecado. Fuiste creado para Él, por Él, pero para Él, no para el pecado. Y si alguien está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas, ¿dice qué? Pasaron. Sí, pastor, pero es que usted no sabe que yo tengo esta batalla. Bueno, para Dios las cosas viejas pasaron. Tu viejo hombre fue crucificado en Cristo. Nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar.
No, es que eso no es parte de quien yo soy ahora. Eso no es el plan de Dios para mi vida. Si alguien está en Cristo, el poder de pecado ha sido roto en él. Un cristiano no tiene por qué vivir atado al pecado, porque tiene la provisión de Dios en el sacrificio de Jesús. El poder del Espíritu Santo está disponible. Simplemente lo que seguimos aferrados porque tenemos una manera de pensar en Adán. Cambia tu manera de pensar. Ponte de acuerdo con Dios, y eso es arrepentimiento. Ponte de acuerdo con Dios, que eso es incompatible con lo que Dios pensó para ti, con lo que Dios planeó para ti desde el principio, pero sobre todo y especialmente ahora en Cristo, lo que Cristo ha hecho a tu favor. Cada vez que te veas a ti mismo atrapado en alguna de estas cosas, piensa que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo hizo una obra completa a favor mío. Cristo se sacrificó por mí en la cruz, por culpa de este pecado. ¿Cómo le voy a hacer esto de nuevo a mi Señor? En hebreo dice crucificándolo de nuevo, que es algo imposible, pero es prácticamente lo que estaríamos haciendo. Piensa en lo que Cristo hizo por ti, pero piensa en la segunda parte también. Está sentado a la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del Padre. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Dice acá que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mis hermanos, el pecado nunca queda impune. El pecado siempre va a llevar castigo. La Biblia lo ha establecido de esa manera. La paga del pecado es muerte. Y no, a lo mejor no tienes que llevarlo al extremo de que te va a llevar al infierno. Y el pecado te lleva al infierno, ¿sabes? Pero no lo tienes que llevar hasta ese extremo. Solamente con que si estás rindiendo tu corazón a cualquier forma de pecado, una cosa que está pasando en tu corazón es que eso te está alejando de Dios, de la comunión con Dios. No estás disfrutando a Dios todo lo que Dios tiene. Pero dice no solamente fornicación, dice impureza, pasiones, malos deseos. O sea, hasta las cosas que a lo mejor estás abrigando en el corazón, pero que ni las llevas a la práctica. Avaricia, que es idolatría. Y sigue diciendo más. En otro tiempo, ustedes anduvieron en eso, como diciendo, ya no más. Está bien, en otro tiempo no tenías a Dios, pero ahora ya no más. Y dice, y ahora agrega otra lista. Y cada una de estas listas no son exhaustivas, son representativas de todo lo que produce la vida en Adán. Dice, y ahora también desechen ira. ¿Quién no sea ira? Enojo, malicia, esa cosa que a veces tenemos en la mente de pensar con más de un sentido. Insultos, el hablarle a otra persona ofendiendo. Dice el lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse. La mentira, mentir, sea blanca o del color que sea. Y dice, ¿por qué? Porque han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. O sea, Dios quiere que abracemos esa manera de pensar. Este viejo Alejandro, o esta vieja Elizabeth, o este viejo Ricardo, o este viejo Mario ya fue crucificado. Tienes que mirarte crucificado con Cristo. Este me iba a llevar al infierno. Este está provocando la ira de Dios que fue manifestada en la cruz en Cristo. Es algo serio el pecado. Dios quiere que nosotros abracemos ese entendimiento que ahora somos una nueva creación en Dios. Y es lo que dice la tercera parte, que Dios quiere renovarnos continuamente en una nueva manera de pensar y de vivir. Y ustedes se han vestido del nuevo hombre, que ha sido renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que es Cristo, que lo creó. En esa renovación no hay distinción, y ahí pone diferentes categorías que había en aquella época. O sea, todo, Dios está haciendo lo mismo en cada uno de nosotros. Entonces ustedes, como escogidos, como santos y como amados, revístanse. Y entonces pone otro contraste ahora con la lista anterior, de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre
y de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguno tiene una queja contra otro, como Cristo le perdonó, así también ustedes. Sobre todas esas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad ustedes han sido llamados en un solo cuerpo. ¿Cuál es la paz de Cristo? ¿Cuál es la paz de Dios? La que está en el capítulo 1. ¿Sabe cuál es la paz? No es que tú tienes tu conciencia tranquila. No es que hay una ausencia de conflicto en tu circunstancia. Es tu paz con Dios. La paz que se hizo en la cruz. Cristo murió en tu lugar. Tú eras enemigo, ibas a sufrir las consecuencias eternas y Cristo murió en tu lugar. Él es tu paz para con Dios. Ahora, la ira de Dios no se va a manifestar sobre ti porque se manifestó ya en Cristo. Esa es tu paz. No hay parte para una vida de pecado. Dios es bueno con nosotros. ¿Qué tal si inclinas tu rostro por un momento y le das gracias al Señor? Hace un rato participábamos de la cena y celebrábamos precisamente eso de que Cristo murió por nosotros. Quizás haya alguno de nosotros que necesita en esta tarde decirle: Señor, perdóname, porque en esto he seguido viviendo en Adán, cuando ya tú me has trasladado a tu reino y ahora estoy en Cristo. Y yo te animo a que allí donde tú estás, tú le digas al Señor con toda honestidad: Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que en esto yo te estoy deshonrando, perdóname y cambia mi manera de pensar en cuanto a eso. Ayúdame a ver eso en la cruz. Ayúdame a verme a mí en la cruz. Ayúdame a abrazar lo que tú has hecho por mí. Padre, gracias por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por la obra que tú hiciste, Señor. Te ruego que tú nos ayudes, Señor. Cambia nuestra manera de pensar. Tú has hecho algo tan grande que nosotros no alcanzamos a entender. Tú nos hiciste nacer de nuevo. No solo pasaste por alto nuestra rebelión pasada, sino que has puesto en nosotros una semilla de eternidad. Tú has engendrado a Cristo en nosotros. Somos una nueva persona conforme a Cristo. Pero no alcanzamos a verlo, Señor. Todavía nuestra mente en muchos aspectos no ha sido transformada. Te ruego, Señor, que tú hagas realidad tu palabra en nosotros, de que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de quién eres tú y de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ver el pecado como tú lo ves y a ver la incompatibilidad del pecado con quienes somos ahora nosotros en ti. Que el abrazarte a ti excluya al pecado y que no siga más esa realidad de abrazar el pecado excluyéndote a ti, Señor. Tú eres la perla de gran precio, tú eres el tesoro. Y tú viniste para hacer todo en nosotros, Señor. Te ruego que nosotros podamos desvestirnos del pecado. Es algo que tú estás haciendo, no es algo que nosotros podemos hacer. Pero es lo que tú ya estás haciendo desde el día que nosotros rendimos nuestro corazón a ti, que tú viniste y nos salvaste. Y aunque no hemos tenido entendimiento quizás, pero eso es la obra que ya tú comenzaste y la que tú vas a seguir haciendo hasta el último momento, Señor. Que cada día nosotros nos levantemos viéndote a ti sentado, viendo la obra que tú has hecho. Que nosotros, cuando tengamos que tomar decisiones,
podamos mirar primero a ti y ver si es compatible o no contigo, Señor. Ver si esta decisión la estamos queriendo tomar en Adán o en ti, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de las cosas que abrazamos, que han sido hasta parte de nosotros, por nuestra cultura, por nuestra familia, simplemente por nuestras elecciones, Señor, pero que son incompatibles contigo, Señor. Sigue formando a Cristo en nosotros, Padre. Porque cada vez que en algún área de nuestra vida tú traes luz y traes vida, hay menos tinieblas en nosotros, Señor. Hay menos cosas que no te corresponden a ti, Señor, en nosotros. Y más gloria para tu nombre. Ayúdanos, Señor. Vamos a comenzar una nueva semana. Te rogamos que tú nos ayudes a caminar contigo. Que en esta semana nosotros seamos más conscientes de ti. Más conscientes de quién tú eres. Más conscientes de lo que tú has hecho en nuestra vida, de lo que estás obrando. Estemos más dispuestos a rendirnos, a depender de ti, a confiar en ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga conscientes de esto, porque no es en nuestras fuerzas. Esta obra gloriosa que tú estás haciendo, te ruego si hay entre nosotros alguien que todavía tú no has hecho esa obra inicial de regenerarlo, de crearlos de nuevo, Señor, que tú les hagas conscientes de la necesidad que tienen de ti. No solo de venir y de escuchar, sino también de rendir su corazón a ti, de poner toda su confianza en quién eres tú, en lo que tú hiciste, en lo que más nadie puede hacer, Señor. El que venciste al pecado eres tú. El que tiene el poder sobre el pecado eres tú. El que nos llama a libertad, por eso eres tú, Señor. Te ruego que nosotros podamos ser sensibles a lo que ya tú estás haciendo y gozarnos y disfrutar en ti esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya no tenemos por qué ser esclavos del pecado, no solo para cantarlo, sino para vivirlo en esta semana, Señor. Así como lo cantábamos hace unos minutos. Ayúdanos a vivir una vida triunfando sobre el pecado, glorificando tu nombre. El poder tuyo que está disponible para nosotros sea una realidad en nuestras vidas. Pero que comience con que nosotros hemos cambiado nuestra manera de pensar también acerca del pecado. No fuimos creados para pecar. Fuimos creados para glorificar tu nombre, para traer gloria y alabanza a quien tú eres y especialmente por lo que tú hiciste en la cruz. Que el poder de la cruz sea una realidad en esta semana en nosotros, Señor. Que vivamos vidas, Señor, que te honren. Haz realidad lo que tú has hecho ya en la cruz, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.